Buenas, bienvenidos a un nuevo video del proyecto de PRIM de la Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Mi nombre es Sebastián Ortiz, soy estudiante de la carrera Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos y el de hoy vamos a repasar el cálculo de volúmenes de prismas y pirámides. En Egipto faraónico, hacia el año 2000 a.C., ya se calculaban el volumen de graneros para saber cuánta cosecha podía almacenarse o cuánto debía pagar cada agricultor en tributos. En el papiro de Moscú, uno de los documentos matemáticos más antiguos que se conserva, aparece una fórmula sorprendentemente precisa para calcular el volumen de una pirámide. Hoy en día tenemos fórmulas precisas para el cálculo del volumen de una pirámide o de un prisma, pero la matemática desde entonces está al servicio de la vida cotidiana. Ahora vamos a estudiar la fórmula para calcular el volumen de un prisma. La fórmula es esta, que dice que vamos a multiplicar el área basal del prisma por la altura total del prisma. Esto quiere decir que esta fórmula va a variar de acuerdo al tipo de base que tenga el prisma. Por ejemplo, si el prisma es de base cuadrada, entonces la fórmula va a ser lado al cuadrado por h, siendo L el lado de la base. Y si fuera un prisma de base triangular, la fórmula sería base por altura del triángulo de la base entre 2 multiplicado por la altura del prisma. Ejemplo número 1. Calcula el volumen de un prisma hexagonal cuya altura es de 10 centímetros y cuya base es un hexágono donde cada lado mide 6 centímetros y un apotema de 5 centímetros. Para ello vamos a utilizar la fórmula que estudiamos. Primero debemos calcular el área basal. Para ello debemos recordar que un hexágono está compuesto por 6 triángulos equiláteros de igual medida. Esto quiere decir que si estudiamos uno de ellos podemos notar que el apotema del hexágono corresponde a la altura del triángulo, es decir, de 5 centímetros, y que la medida del lado es de 6 centímetros. Por tanto, la base del triángulo es de 6 centímetros. Como el apotema es perpendicular al lado, entonces vamos a tomar base por altura dividido entre 2 para calcular el área de ese triángulo. Y posteriormente vamos a multiplicar por 6 este resultado. Sustituyendo base por altura dividido entre 2, colocamos la base 6 y altura 5. 6 por 5 dividido entre 2, eso nos da 15. Y multiplicándolo por 6, tendríamos que el área de la base es de 90. Ahora, conociendo el área de la base, podemos hacer uso de la fórmula. Sustituimos los valores del área de la base y la altura de acuerdo a los datos que ya conocemos. El área de la base es de 90 y la altura es 10. Por lo tanto, el resultado es que el volumen es de 900 centímetros cúbicos. Ahora, es turno de estudiar la fórmula del volumen de la pirámide. Esta es una fórmula muy similar a la que acabamos de estudiar del prisma. La fórmula está dada por 1/3 multiplicado por el área de la base por la altura de la pirámide. De igual forma, va a variar la fórmula de acuerdo al tipo de base que tenga. Por ejemplo, si es una base cuadrada, va a ser 1/3 por L al cuadrado por H. Y si fuera una base triangular, va a ser 1/3 por base por altura dividido entre 2 del triángulo de la base por H. Ejemplo número 2. Calcula el volumen de esta pirámide triangular cuya altura es de 18 centímetros y cuya base es un triángulo que tiene una base de 15 centímetros y una altura de 10 centímetros. Vamos a utilizar la fórmula que hemos estudiado. Primero vamos a calcular el área basal. Para ello vamos a tomar los datos del problema. Dice que la altura del triángulo de la base es de 10 centímetros y que la base de este triángulo es de 15 centímetros. Utilizando la fórmula para calcular el área de un triángulo, base por altura dividido entre 2, sustituimos los valores 10 por 15 dividido entre 2 y tendremos que el área basal es de 75 centímetros cuadrados. Ahora sí, teniendo el área de la base, vamos a calcular el volumen. Tomamos 1/3 por el área basal
por h. Sustituimos los valores, 1/3 por 75 por 18. Y eso nos da que el volumen es de 450. Por tanto, el volumen de la pirámide es de 450 centímetros cúbicos. Estudiar el volumen nos permite entender y medir el espacio que ocupan los objetos en el mundo real. No es solamente una operación matemática, es una forma de pensar en 3 dimensiones, de anticipar, de comparar y de razonar sobre el entorno que nos rodea. Espero que este video te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre el cálculo de volúmenes de prismas y pirámides. Nos vemos pronto.